A continuación, les presento a los ponentes del segundo panel denominado Experiencias exitosas en mercados de carbono, lecciones aprendidas en Perú y la región y buenas prácticas. Voy invitando al estrado al señor Brendan Oviedo, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Carbono. En el asiento rojo, por favor. A Ricardo Ribeiro López, director general de Verifit. Angelo Sartori, Senior Director Regional Engagement de Verra. Ángela Duque, CEO y fundadora de Biocarbon. Sandra Bejarano, gerente de Desarrollo y de Negocio M&A Perú en Acción Energía, socia de la Asociación Peruana de Energías Renovables, SPR. Asimismo, a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y coordinadora de Coalición por una Producción Sostenible, como moderadora. Un fuerte aplauso para este panel, por favor. Te invito para que te sientas en el... Acá tienes el micro. ¿Qué te pasa el micro? Gracias. Bueno, todavía es mañana, ¿no? Casi. Bueno, buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Arturo, no sé, vamos a ver. Espero estar a la altura de las expectativas y a este maravilloso panel que tenemos, en el que además, una cosa que hay que resaltar, tenemos equidad de género, ¿no es cierto? Y esa es una buena noticia. Así que un aplauso, por favor, para nuestro panel y especialmente para las mujeres que también tenemos cosas que decir en espacios como estos. Hemos tenido varias presentaciones a lo largo de la mañana y a mí me toca un segmento que me encanta porque es de las buenas noticias y necesitamos buenas noticias. Y en estas buenas noticias vamos a conversar de las experiencias exitosas, pero estas experiencias tienen sus desafíos, no son sencillas, no han sido fáciles de implementar y de hecho requieren en mucho de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo, de mentes que piensan fuera de la caja. Y ahí una de las principales cosas en las que tenemos que pensar es cómo nos enfrentamos a los desafíos y qué hacemos para resolverlos. Y en ese sentido voy a empezar con Brendan, a quien conozco además hace tiempo y hemos compartido varios desafíos también. Y la pregunta es, básicamente, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tú crees que han enfrentado al implementar los proyectos de carbono en los que estás involucrado o has visto? ¿Y qué hicieron para superar esos desafíos, ¿no? ¿Cómo lograron poder decir que hay ahora una experiencia exitosa? Sí, bueno... 5 minutos. Ya me conocen. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Arturo, por la invitación. Realmente es importante este tipo de eventos para transmitir las experiencias que hemos tenido, para que sirvan para nutrir pues, soluciones y lograr el objetivo, ¿no? Que es básicamente, en este caso, creo yo, poner un esfuerzo para mejorar la estructura nacional del mercado de carbono que está a nuestro alcance. Un poco antes de entrar, y voy a chequear el tiempo, me gustaría comentar un poco lo que somos, la Asociación Peruana de Carbono. Es un grupo de empresas que vienen básicamente realizando trabajos de conservación y me gusta hablar mucho de números, no obstante soy abogado. Y básicamente, numéricamente, estamos hablando de que entre los miembros de la asociación hay más de 3 millones de hectáreas de bosques en conservación. Anualmente, para que tengan una idea, aproximadamente se certifican más de 7.5 millones de créditos de carbono.
Nuestros asociados están casi más de 20 años, algunos, en el mercado de carbono y realizando actividades de conservación de bosques. Y dentro de estos proyectos que se vienen desarrollando de conservación, 3 de estos están en el top 20 del mundo, ¿no? Pero en ese contexto también tenemos que entender que, y asociado a la respuesta a tu pregunta, el mercado de carbono es un mercado creado artificialmente, ¿no? Regulatoriamente por decisiones políticas, que básicamente se sostiene en una demanda. Es decir, la creación de la demanda crea una oferta, ¿no? Y en ese contexto creo que uno de los principales problemas que hemos tenido, creo yo, es la falta de una demanda clara, ¿no? Y los vaivenes que se han generado respecto a esta demanda, la impredecibilidad de la demanda, ¿no? Ha habido demanda, una demanda muy restringida en el mercado voluntario, es decir, había mucho más disponibilidad de oferta de créditos para satisfacer, al menos desde un punto de vista local, peruano, la demanda que venía a buscar los créditos en Perú. En el 2020, con, digamos, el ingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y digamos, unos compromisos más generales, creo que se mejora la expectativa de esta demanda, ¿no? Y consecuentemente la oferta apostó en desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, esta demanda se ha contraído en los últimos años, volviendo a niveles pre-2020, ¿no? Creo que ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Disponibilidad hay, recursos hay, voluntad hay, pero resulta indispensable, dado la dimensión del mercado. Esto no es un mercado local, esto es un mercado global. Entonces nosotros competimos con otros países para vender nuestros productos, y en este caso créditos de carbono de buena calidad, ¿no? Que a su vez obviamente tienen un impacto muy positivo en la zona donde se desarrollan estos proyectos. Tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Tanto a nivel flora, fauna, como a nivel social. Entonces, ahorita estamos en una situación en la que, como ya bien se ha comentado, hay una incertidumbre, ¿no? Regulatoria, que creo que es indispensable tener, digamos, establecido, que va a generar seguridad jurídica, transparencia, para efectos de que estos proyectos se puedan dar. En este momento sabemos que el RENAMI está a puertas de ser aprobado, esperemos. Creo que esto va a ser un paso muy importante en la formalización del mercado de carbono. Sin embargo, es muy importante que se definan claramente los protocolos de cómo se van a realizar las transferencias, qué situaciones se van a dar, o sea, bajo qué condiciones se van a dar autorizaciones, bajo qué condiciones se van a dar autorizaciones no solo de los proyectos o aprobación de los proyectos, sino también autorizaciones para que existan transferencias, cómo conjuga el tema de los ITMOS, ¿no? De las transferencias de ITMOS, cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a poder transferir, porque obviamente estamos en una situación media complicada, porque hemos, creo que, sobreexagerado nuestra capacidad de cumplir con nuestros compromisos. Es decir, creo que nos hemos comprometido más de lo que podemos lograr desde un punto de vista de mitigación. Ya estamos creo que offside en ese elemento. Creo que no vamos a poder cumplir, creo que vamos a poder hacer bastante esfuerzo para lograrlo, pero es indispensable esta regulación, es indispensable
que el privado trabaje conjuntamente con el Estado para que podamos trasladar justamente estas inquietudes y estas necesidades para poder lograr la canalización de fondos para destinarlos a estos proyectos, especialmente, por ejemplo, en la plataforma de la negociación del acuerdo bilateral que se está teniendo con Singapur. Creo que ya. Y ya empezábamos a preocuparnos de las buenas noticias, pasábamos a las preocupaciones, pero nos ha dejado justo en el limbo, así ahí ya. Gracias, porque efectivamente la cartera de proyectos que tenemos sí nos hace pensar en que se han hecho algunas cosas interesantes y buenas, y este tema de proyectos en el top del mundo, ¿no? 3 proyectos peruanos aquí en el top del mundo es una buena noticia. Y en esa línea, para llegar a ese nivel necesitamos unos estándares, ¿no? Y ahí voy a pasar en orden, aquí, y básicamente, en este sentido, quisiera preguntarle a Ricardo, ¿cuáles son los retos que se enfrentan, ¿no?, para poder realmente garantizar, verificar, tener esta suerte de verificación y validación que asegure la integridad y la transparencia? Porque ese es quizás uno de los elementos críticos en los proyectos, es uno de los temas que más preocupa a los que invierten, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos ahí? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué buenas noticias tenemos? Y sobre todo en regiones donde tenemos infraestructura limitada, ¿no?, y condiciones que no son necesariamente las que todos quisiéramos. 5 minutos. Voy a intentar. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, antes de nada, muy buenos días a todos. Es un gusto, un placer estar aquí para este Carbon Forum Perú. Si me permiten, antes una muy breve presentación de Verifit para los que no nos conocen. Somos la primera empresa de Latinoamérica especializada en aseguración climática. O sea, somos un organismo de validación y verificación de proyectos GEI. Básicamente es eso lo que hacemos. Tenemos origen en Brasil y hoy tenemos OVVs constituidos en Brasil y en Colombia. Muchas gracias por la pregunta. Creo que un tema central, ¿no?, de los mercados de carbono es la integridad, y en el contexto actual es un tema que está doliendo mucho, ¿no?, a todos los actores de ese mercado, ¿no? En los últimos años he leído en la prensa en Brasil que varias veces que el mercado de carbono pasa por una crisis persistente de credibilidad, y eso afecta la demanda, afecta el valor de los bonos y afecta las iniciativas y todo el ecosistema relacionado con los proyectos, ¿no? Yo creo que no hay declaración GEI posible sin credibilidad. Y no hay credibilidad posible si no hay una verificación externa por una tercera parte independiente, y es eso lo que hacen los OVVs, es eso que hacemos nosotros, ¿no? Para ver integridad, yo creo que son necesarias 2 cosas, ¿no? Reglas rigurosas y una aplicación rigurosa de las reglas. Entonces, las reglas son en grande parte creadas por los programas GEI, los estándares, con sus estándares de proyectos, de validación, verificación, las metodologías, las herramientas de cálculo, etc. Y ahí hay estándares que son más rigurosos y otros que son menos robustos, ¿no? Hay muchos temas que regulan los estándares, como consentimiento libre previo informado, salvaguardas, adicionalidad, línea de base, entre muchos otros, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que es el tema de las auditorías, ¿no? Y hay estándares que permiten auditorías remotas para proyectos a FOLUP. Entonces, hace un tiempo recibí un correo de un estándar que decía que era muy moderno, muy eficiente, y parte de eso era que pues, no es necesario ir a campo para un proyecto FOLUP. Y si el OVV
quisiera ir a campo tenía que justificar por qué quería hacer algo así, ¿no? Entonces, hay que pedir permiso para ir a campo en un proyecto AFOLU que muchas veces tiene comunidades involucradas y otros aspectos sociales y ambientales que son muy importantes verificar in loco. Entonces, obviamente yo ni contesté ese correo porque no quiero hacer parte de un estándar que tiene ese tipo de principios, ¿no? Y un otro ejemplo, nosotros validamos un proyecto en Colombia en un resguardo indígena. Nuestro equipo fue a campo con un auditor líder colombiano que conoce mucho la región amazónica, hizo muchas entrevistas a las comunidades involucradas, a los vecinos, a actores institucionales y emitió una opinión positiva. El proyecto fue registrado y todo bien. No hace mucho tiempo yo leí una materia en la media que un otro proyecto, una otra iniciativa fue validada y registrada en un estándar y tenía una sobreposición con el proyecto que habíamos validado. Y curiosamente, el OBV responsable en ese caso, que era una empresa de Estados Unidos, no fue a campo. Y entonces ese tipo de cosa pasa cuando las reglas de los estándares permiten y no son robustas, y eso compromete la integridad. Nosotros siempre vamos a campo para un proyecto AFOLU para que no pase ese tipo de cosas y no pasen otras cosas que no van a contribuir para la integridad, mucho al contrario, ¿no? Ya desde el punto de vista del OBV, la integridad creo que tiene dos pilares, ¿no? El primero es la competencia, porque sin competencia no es posible ninguna integridad. Y el segundo es la conducta ética, que incluye la confidencialidad y la imparcialidad. Entonces, nosotros tenemos un sistema de gestión, por ejemplo, para salvaguardar la imparcialidad. Entonces, identificamos primero todas las acciones que representan potenciales amenazas, o sea, cualquier actividad que hacemos nosotros que pueda representar una amenaza a la imparcialidad, la identificamos como consultoría, financiación de proyectos, organismos relacionados que prestan servicios, por ejemplo, de calibración de laboratorios o entrenamiento in company y varias otras cosas. Para cada potencial amenaza definimos medidas de mitigación que pueden ser prohibiciones, restricciones o una obligación de revelar. Por ejemplo, cuando uno es predesignado para un compromiso, para un proyecto, tiene que revelar, tiene que firmar una declaración de que no tiene conflicto de interés o revelar caso tenga, y si es el caso va a ser sustituido. Y luego, periódicamente, se hace una revisión de todo ese sistema y eso es sometido a un comité de imparcialidad independiente, formado por miembros que son externos a Verifit y que no tienen remuneración para hacer eso. Y las recomendaciones de ese comité son hechas a la dirección, y si la dirección de Verifit las ignora o no hace caso, el comité tiene total libertad para comunicarse con el organismo de acreditación, nuestro acreditador, o con los programas GEI. Entonces es muy importante tener ese tipo de sistema para preservar la integridad de los proyectos. En relación a competencia, ese es claro un reto muy grande y se tarda mucho tiempo para formar un profesional, por ejemplo, un mínimo de 2 años para formar un auditor líder. Y es siempre un equipo multidisciplinar. Entonces, y parte de eso hay que tener también competencia local, y creo que ahí es un otro desafío para la integridad, ¿no? Un ejemplo para caminar para el cierre: nosotros en Brasil nos llegó un proyecto para validar con una área de 500.000 hectáreas. Y examinando la documentación fundiaria, bueno, nosotros tenemos un equipo legal especializado en eso para hacer ese tipo de análisis. Había un certificado de propiedad único para esta área gigante
y que había sido emitido por la notaria responsable por registro de inmuebles en Brasil. Pero había muchos otros elementos que apuntaban para que era una tierra robada, era grabland. Y claro que si no tuviéramos ese conocimiento local y esta competencia local muy especializada, hubiera pasado. Y sería una iniciativa que emitiría millones de toneladas de CO2 y que un día se descubriría y haría mucho daño al sistema. Entonces, la falta de competencia local es un tremendo riesgo a la imparcialidad. Bueno, ya estamos fuera del tiempo, pero muchas gracias. Y hay 3 ideas que me quedo, que me parecen súper importantes. La primera es la rigurosidad, ¿no? Justamente Brendan decía hoy, hay inestabilidad, hay poca predictibilidad. El sector privado necesita predictibilidad y necesitamos generar condiciones que den predictibilidad para las inversiones. Cuando hay poca predictibilidad, la gente busca los lugares donde hay más. Elementos como estos, con reglas claras, con estándares altos, son los que generan el marco adecuado para tener predictibilidad. Y en esa línea creo que esta es una buena combinación. Mejores estándares, mayor predictibilidad y sobre todo este tema ético también, que creo que es un punto fundamental. Pero no es el único. Y ahí voy a saltar a Ángelo. Y la pregunta en este caso es, si tuviéramos el escenario ideal, con elementos de inversionistas responsables, reglas claras, todo el aparato, ¿qué cosa se necesita para asegurar la sostenibilidad de los proyectos? No solo en Perú, sino en la región, en general, a nivel global. ¿Cuáles son los elementos que tú crees que necesitamos identificar para la sostenibilidad? Vale, muchas gracias por la pregunta. Primero, agradecer la invitación que nos hicieron a participar en este foro. Quiero hacer una mención especial y un reconocimiento a México CO2. Para los que no saben, México CO2 hace poco organizó un foro similar en México, hace unos meses atrás en Argentina y la próxima semana es en Chile. Y hace poco no habían este tipo de foros tan masivos y ellos han hecho y ya le han puesto un sello a estos encuentros de la gente que estamos en los mercados de carbono, así que los felicito porque hemos conocido gente súper importante y vinculada a estos temas que nos hacen aprender en cada uno de los países que hemos estado rondando y eso obviamente es fundamental como uno de los criterios para darle sostenibilidad a los proyectos y a todo el ecosistema de los mercados. La pregunta tú la enfatizaste con inversionistas comprometidos y responsables, pero en realidad uno puede ver mucha documentación bibliográfica de todos los actores que hay involucrados en el mercado, desde lo más a un lado de la oferta hasta lo más al otro lado de la demanda, y todos tienen que ser responsables. Nadie puede ser poco riguroso, como lo dijiste tú, o alguien saltarse alguna norma, y por ende cada uno en su etapa, en su respectivo rol, tiene que ser muy responsable al respecto. Si yo quisiera responder de la mejor forma posible la pregunta de cómo darle sostenibilidad a los proyectos, yo creo que bastaría con meter todos los diálogos que han habido hasta ahora en este foro solamente a una buena aplicación de inteligencia artificial y la respuesta que saldría sería maravillosa. Como yo no tengo inteligencia artificial, voy a tratar de hacerlo con inteligencia humana, pero lo quiero resumir en 4 puntos que creo que son bien fundamentales y que se han dicho, pero los voy a vincular específicamente a la pregunta de cómo darle la sostenibilidad y la continuidad a los proyectos. Lo primero, que es un tema que uno lo podría tildar ya de un requerimiento más legal, tiene que ver con el tema de la propiedad o el ownership, como se dice en inglés, porque básicamente, sobre todo en los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, la tierra tiene que ser de alguien. Y no podemos creer que es de alguien o que va a ser de alguien con alguna situación que no está totalmente regularizada en ese minuto por 20 años, 30 años, 40 años, que es más o menos la longevidad mínima que se le exige a los proyectos de uso de la tierra. O sea, nadie va a hacer una forestación en un suelo que yo tengo algún control sobre esa propiedad un año. Estaríamos totalmente desconectados de la realidad de lo que es una solución basada en la naturaleza y los tiempos que implica el tema agrícola, el tema forestal, etc. Entonces, el tema de cómo demostrar la propiedad y asegurar
esa continuidad que se puede hacer de varias formas. Los estándares tenemos formas establecidas de cómo el proponente de proyecto debe demostrar eso, que se puede basar en leyes, en acuerdos bien definidos con cierto nivel de aseguramiento de tiempo, en acuerdos entre los dueños de la tierra y quien hace toda la parte técnica del proyecto, que es sinónimo de ser el proponente de proyecto muchas veces. Ese es un criterio, el tema de tenencia de la tierra, para después también asegurar la propiedad y la capacidad para transferir los derechos del carbono en los mercados es fundamental. La mayoría de los proyectos que yo veo que se caen en etapas tempranas y a veces en etapas no tan tempranas, que es más complicado aún, tiene que ver con problemas de quién es la tierra, que se empiezan a generar y a exacerbar a medida que todos los que están involucrados en el área ven que puede haber una ganancia por algo que no ven, que es el carbono. Y eso es muy común, no solo en Perú, sino que en toda Latinoamérica, en África, en Asia, e incluso hemos visto casos así también en países desarrollados, que por decirlo de alguna manera no es un atributo exclusivamente del mundo en desarrollo, como nos llaman a los que vivimos en este lado del globo únicamente. Entonces, el tema de la propiedad es clave. El segundo, que también es donde veo caerse a muchos proyectos, es el tema que podemos englobar bajo el titular de salvaguardas, las salvaguardas sociales y ambientales. Hay mucho tecnicismo en hacer un proyecto de créditos de carbono, pero rara vez he visto que un proyecto se caiga porque alguien ocupó un factor de emisión un poquito más chico o un poquito más grande. Sí veo muchos proyectos que se caen porque una comunidad se quiere bajar a medio camino, porque no se hizo un proceso correcto, legítimo, de consulta previa, libre e informada. Eso es muy común. Y si se genera una disputa legal siguiendo las regulaciones propias de cada jurisdicción, los estándares, al menos nosotros en el programa BCS, tenemos una sección en donde se pausa el proyecto hasta que esa disputa legal propia de un juzgado específico de la jurisdicción resuelva lo que está ocurriendo. Y los casos que uno ve de esa situación es por lo mismo de que no hubo desde el comienzo un buen trabajo de respeto en términos de salvaguardas sociales, con lo que implica el tema de una participación adecuada, una identificación de riesgos conjunta y colectiva y comunitaria, con identificación de cómo mitigar esos riesgos, y desde el punto de vista más bien de salvaguardas ambientales, por ejemplo, que se establezca el principio de no daño neto. Es decir, yo puedo maximizar la captura de carbono poniendo árboles exóticos de rápido crecimiento, pero quizá puedo generar un perjuicio en términos del suministro hídrico o pueden haber otros problemas de biodiversidad. Entonces, ahí, ¿qué es mejor? ¿Solo capturar carbono y la diversidad me olvido? No, eso significa no daño neto, o sea, tengo que maximizar la multiplicidad de beneficios y no solo la captura de carbono. Como muchas veces a nosotros nos llega la pregunta de que van a poner un árbol que es el que más capta y crece muy rápido y por ende es el mejor del mundo, pero la respuesta no es un sí inmediato, es un puede ser, porque tienes que evaluar todo lo demás en términos de salvaguardas sociales y ambientales. Entonces, el segundo tema de la continuidad, de la sostenibilidad, es el tema de salvaguarda. El tercero, que yo creo que se ha dicho en otros contextos, pero se ha dicho innumerables veces hasta ahora, tiene que ver con estar atento a las regulaciones. Si nosotros estábamos en un foro similar hace 8 años atrás, yo creo que nadie estaría documentando las regulaciones que cada país tiene hasta ahora, como lo hizo Camilo, que mostró una serie de países, todos con regulaciones en distintos niveles. Antes no habían regulaciones de gobiernos, ahora casi todos las tienen. Con registro, con regulaciones para el artículo 6, con mercados domésticos que se vinculan a impuestos al carbono y la posibilidad de compensar el impuesto con créditos de carbono. Entonces, cualquier actor del mercado de carbono que está en ese país, si no conoce todas esas regulaciones, seguramente la sostenibilidad que va a tener su proyecto es bastante vulnerable. Hay regulaciones que van más allá de las de cada país, de cada gobierno. Hace poco también, y si hubiéramos tenido esta conversación 5 años atrás, los propios estándares que nacimos en el ambiente del mercado de carbono voluntario no teníamos la vigilancia que tenemos ahora. Alguien por ahí en la mañana mencionó a ICROA, que fue a lo que muchos estándares nos hemos endorsado para tener un reconocimiento más independiente de si somos buenos o malos.
pero ahora hay varios otros cuerpos que están analizando lo que nosotros hacemos y también nosotros tenemos que ir a tocar la puerta para que nos acepten en distintas instancias como Corsia, que es de la aviación internacional, que nos evalúan para saber si cumplimos sus criterios o no. Por lo tanto, también esas regulaciones todos las tienen que conocer. Y el último punto, para que no me rete la moderadora, tiene que ver con la diversificación de las actividades de los proyectos. Tú dijiste algo muy importante en la mañana, que ahora se han achicado los proyectos red. No voy a entrar en detalle por qué, todos sabemos más o menos la respuesta, pero se ve que está creciendo el tema de los proyectos de forestación, también se ve que está creciendo el interés en los proyectos de agricultura y en los proyectos de carbono azul. Y si uno va a las zonas rurales, yo sé que aquí todos y muchos deben tener más experiencia que yo yendo al campo, uno no va a una zona, a una superficie y dice, aquí solo puedo hacer algo que evite la deforestación. Normalmente puedo decir también, puedo forestar esa zona. En esta zona evito la deforestación, en esta zona hago una gestión adecuada de las tierras agrícolas. Y esa diversificación de actividades que implica usar más de una pura metodología de un estándar, que sé que es complicado, diversifica también tu propio proyecto y eso creo que lo hace más sostenible al futuro en términos de lo que los inversionistas van a buscar y no solo alguna actividad que más adelante pueda tener algún cuestionamiento mediático como le ha pasado a Red más recientemente. Gracias. Muchas gracias. Miren, me parece súper interesante lo que estamos escuchando porque predictibilidad, estándares altos, salvaguardas, elementos para asegurar que los proyectos realmente funcionen, ¿no? Y si no tenemos en cuenta todos estos elementos, no vamos a poder hablar de proyectos exitosos. De hecho, Ángelo nos mencionaba que hay proyectos que se han caído no solo en la etapa temprana, sino en la etapa un poco más avanzada. Y ahí el riesgo para todo el sistema, además, es aún mayor. Y un elemento que me parece clave y fundamental es cómo la tecnología hoy día nos puede ayudar. Y en ese elemento voy a pasar a la pregunta, en este caso para Ángela, y básicamente, ¿qué hacemos? ¿Qué tecnologías, qué innovaciones podríamos encontrar o han sido, crees tú, más efectivas para mejorar esa transparencia y esa generación de confianza que el mercado de carbono necesita? Y ahora sí voy a apelar al tiempo. Dicen que las mujeres hablamos más, pero nos han demostrado los hombres que no es así. Voy a tratar. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Siempre muy complacidos de participar con actores del mercado tan importantes. Tecnología, bueno, no sé, hoy me han dejado todos sin palabras, como dice Ángelo, todas. Yo podría decir todas las anteriores, ¿por qué? Porque tecnología no va ligado solamente a un registro confiable, a un registro transparente, a un ID de los créditos que demuestre trazabilidad y que sea un ID único para cada crédito de carbono emitido, la trazabilidad en cuanto a las transacciones, o sea, todo eso es tecnología, pero eso tiene que ir vinculado también con todas las reglas y procedimientos que existen y de las que tenemos que echar mano entre todos, ¿no? Tecnologías como blockchain obviamente permiten la inmutabilidad del dato, la trazabilidad, más transparencia, pero sí estamos también enfrentados a muchos retos. Retos, mencionó Alfredo hoy el tema de los precios de mercado, el tema de las transacciones. Entonces tenemos que ver cómo la tecnología y la manera en la que presentamos la información de manera transparente y trazable puede apoyar a que esa información esté disponible. Pero ahí nos trocamos un poquito con los desarrolladores de los proyectos y quienes ofrecen sus créditos en el mercado. Entonces, tenemos una idea desarrollada ya en este momento en preguntarles a los dueños de los créditos de carbono, ¿usted permite que mostremos su información completa? En el caso en el que dicen sí, la información va completa en el registro público que tiene
todo lo que tiene que ver con la emisión de los créditos, con el desarrollo del proyecto, con el cumplimiento de las reglas, con adicionalidad, líneas bases identificadas, todos estos temas técnicos, pero también ahí está lo de mercado muy importante en el tema de tecnología y de mostrar transparencia. Estamos pensando ahora como los proyectos, los dueños de los créditos salen siempre como que con reticencias a que se muestre la información completa. Estamos mirando, y de hecho con Paloma esta semana que nos hemos reunido, Paloma trabaja con nosotros y es peruana, aprovecho la cuña, somos un estándar que nació en Colombia y la mayoría de nuestro equipo es latinoamericano, entonces conocemos contexto regional, contexto local, nos movemos muy bien en nuestros países. Pero voy al cuento de nuevo, con Paloma en muchas reuniones nos dicen, pero ¿cómo se venden esos créditos de biocarbon? A mí me toca decir, pregúntele a Paloma, yo soy la del carbono, Paloma es la comercial, pero realmente no tenemos tanto acceso a esa información, porque los dueños de los créditos, en primer lugar, dicen, mire, si usted muestra a mis compradores, todos van a ir a caerle a mi comprador. Si usted muestra el precio, pues va a haber ciertas implicaciones comerciales con respecto a eso. Entonces estamos pensando en un modelo que, guardando la confianza y la confiabilidad de los dueños de los créditos, podamos mostrar datos, mostrar información, hablar del milagro pero no del santo, y mostrar de manera también trazable y transparente una estadística sobre cómo se venden los créditos, en qué mercado y demás. A eso le apuntamos con respecto a tecnología en este momento, porque ya lo de blockchain es cuento viejo, ya no vamos a hablar más de que el blockchain es lo nuevo, porque muchos estamos ya en eso, pero tenemos muchos desafíos, muchísimos retos todavía en el sentido de la tecnología y la transparencia y la confianza en el mercado. Millones de gracias y doblemente, no solamente porque nos has dado una información valiosísima, sino porque has respetado escrupulosamente el tiempo. Y ahí hay dos ideas que acaba de mencionar que me parecen geniales, ¿no? Hace poco, bueno, ya hace un par de años, quizás 3 años, ¿no? El proyecto del PIR con UK Pact, súper interesante. Tuvimos una iniciativa con el sector de las AFPs, ¿no? Y para que ingresen necesitaba compartir su información con quien iba a hacer el análisis de cómo estaba su portafolio, qué tan verde era, qué tan verde no era. Y uno de los desafíos mayores era que realmente aceptaran compartir su información. Y ahí pues hay un desafío de poner mecanismos de confiabilidad, de credibilidad, de transparencia, sin efectivamente transparentarlo todo, ¿no? Porque una cosa es que hay que ser púdicos también. Y en ese sentido hay que compartir la información necesaria, pero no necesariamente toda la información es necesaria. Y el desafío quizás está en esa línea, ¿no? De dónde tenemos información que realmente ayuda a generar un mercado más confiable, más sólido, más seguro, y dónde no. Y por eso la innovación, la tecnología y el pensamiento fuera de la caja es algo que nos tiene que acompañar en este proceso. Muchísimas gracias. Y mirando eso, después de haber tenido, digamos, elementos de proyectos exitosos, estándares, todo el tema de aquellas cosas que nos hacen sostenibles los proyectos y los desafíos, tenemos un ejemplo concreto del sector energía. ¿Y cómo le ha ido? Y mi pregunta ahí, específicamente para Sandra en este caso, es, en el caso concreto de ustedes, ¿cuáles han sido sus principales desafíos que han tenido que enfrentar y qué lecciones aprendidas pueden haber en esta línea que ha encontrado el sector de las energías renovables que nos pudieran servir a otros que están aquí en la sala o a otros que no están aquí pero nos están siguiendo por el sistema o van a escuchar en algún momento estas presentaciones? ¿Qué dirías tú? Fabiola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor compartir panel acá con todas estas personas de quienes he aprendido un montón. Yo te diría que no es lo que hemos aprendido, lo que nos queda por hacer a las empresas. El futuro está por delante, yo y a Brendan,
y si bien hay preocupaciones de demanda, creo que estamos viendo desde una ventanita muy corta de tiempo y hay que ver esto en una ventana mucho más amplia. Todos nos preocupamos por la demanda, por la oferta. Las empresas estamos creando proyectos que van a generar un montón de bonos de carbono en el mercado, independientemente de la demanda o la oferta. O sea, la realidad es que hay un montón de proyectos que ya estamos metidos en el asunto, ya es parte de nuestra forma de hacer las cosas. Hacemos parte de una asociación de energías renovables y no hay un miembro de esta asociación que no esté alineado con esa visión. Dicho lo anterior, yo quisiera compartir con ustedes varias estadísticas que averigüé. Muchas gracias a la inteligencia artificial y también me encantaría hacer ese ejercicio de inteligencia artificial porque creo que nos daría una respuesta tal como el mercado ya está creado. Esto es la creación de un mercado y claro, tiene que haber credibilidad. Yo me imagino que por esto pasaron nuestros ancestros cuando fue la emisión de los primeros títulos valor que se volvieron hoy en día un billete. Hoy en día uno tiene la credibilidad de un billete en mano y pienso que eso es lo que va a pasar con los bonos de carbono. Realmente van a ser billetes de vida porque estamos hablando de un fenómeno que no es nuevo para nadie, es el cambio climático y que van a tener un valor inmenso en el tiempo. En ese sentido, por favor, corríjanme si mis estadísticas están mal. Esto fue con corte a primer semestre de este año. A la fecha, y voy a referirme particularmente, que es lo que atañe sobre todo a las empresas, a la fecha se han firmado 90 acuerdos bilaterales bajo el artículo 6.2 del Acuerdo de París. 56 países involucrados. Y esto para mí fue un dato bien interesante por lo pequeño. Están registrándose bajo el artículo 6 141 proyectos, de los cuales apenas 5 están en operación. Entonces, eso es como cuando salió con el iPhone. Si uno dice, no, es que se vendieron 5 iPhones, no, es decir, esto va a ser una locura, entiendo yo. Pero estoy de acuerdo con lo que dicen mis copanelistas, hay que hacerlo bien. No podemos salir con dos cosas porque un mal proyecto puede bajarle el valor a ese título valor. Perdón la redundancia, pero es así. Dicho lo anterior, quisiera hablar un poco, y además con la camiseta absolutamente puesta y poniendo la carne, los desafíos de las empresas. Cada día es más difícil cerrar financieramente un proyecto. Cada día hacer un project finance o convencer a una junta de accionistas o a un comité de inversión que un proyecto es financieramente viable, sobre todo de energías renovables, es más difícil. Los costos de la energía, eso sí es impredecible, y más en un país como Perú, realmente son impredecibles y por ende es muy difícil uno hacer una proyección de que puede retornar toda esa inversión. Mecanismos como por ejemplo el de ITMOS o el del artículo 6 del Acuerdo de Perú realmente son importantísimos para lograr ese cierre de proyectos, independientemente si nos fuimos muy ambiciosos bueno, gracias a que nos fuimos muy ambiciosos con los compromisos de reducción de gases, es que va a haber ese mercado. O sea, la demanda, a mi forma de ver, está absolutamente asegurada. Acá también me gustan los cálculos de servilleta, entonces yo les invito a que saquen papel y lápiz, o esfero, saquen papel y lápiz y hagan este ejercicio. Hoy en día la demanda de energía en Perú es del orden de 55.000 gigavatios hora. Para el 2030, y ya les explico por qué escogí el 2030 como hito, va a ser alrededor de los 80.000 gigavatios hora. Esto es según el ministerio. Si solamente el 10% de esa energía
se suple con empresas o con generación de energías renovables. Estamos hablando de más o menos 8.000 gigavatios hora. Eso por un factor de emisión de 0.4 toneladas que tú comentabas, si es mucho, si es muy poquito, no sé, pero pongámosle un número, 0.4 el factor de emisiones de CO2 evitadas, y a $85 el crédito, que además este 85 no lo saqué de la manga, este 85 es lo que se transó en el 2023. Estamos hablando de un mercado para el Perú, o sea, partiendo desde la generación del Perú, de $272 millones anuales. Entonces, hago un llamado a que estamos hablando de cifras muy significativas y muy significativas precisamente para proyectos que realmente están poniendo el cuero y que van a salir adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia para poder hacernos a ese pedazo de pastel? Ahora, ¿cuánto mide el pastel? El pastel, según IRENA, el pastel mide 4.000 millones de toneladas de CO2 se pueden evitar de aquí al 2030 gracias a las empresas que están apostándole a la energía renovable. Es decir, en la matemática básica pues, de este mercado, una tonelada, un crédito de carbono, estamos hablando de 4.000 millones de créditos de carbono provenientes de la descarbonización del sector de energía o bien de la electrificación de otros sectores. Entonces, definitivamente esto es un mundo, un nuevo mercado, una forma nueva de negociar nuevos títulos valor. Y a mi manera de ver también, Perú es el Banco Central, porque es un país súper privilegiado. Por mi acento pueden notar que yo soy colombiana, somos países hermanos muy similares además, con una ventaja competitiva a la de Perú, y es que el recurso de Perú es impresionante, tanto el eólico como el fotovoltaico. Bueno, y si a eso le sumamos la Amazonía, pues realmente este es el paraíso y el banco central de esos bonos de carbono. Entonces, cerrando un poco mi intervención, el protagonismo de este país es, o va a ser, o ya lo es, algo muy serio, y el ojo tiene que estar en este tipo de países. Para eso, obviamente, la estabilidad y la estabilidad en el marco regulatorio es súper importante. Me parece adecuado que el país incluso se haya tomado su tiempo, que todos hemos oído también que hubo un rezago, un silencio del gobierno mientras se implementaba, pero hoy yo oía a Berioska con mucha ilusión, sabiendo que esto ya es una realidad, que esto va a salir adelante y que ya con este marco regulatorio en firme, ya empresas como todas las que son miembros de la SPR pueden acceder a estos nuevos mecanismos. Entonces, pues la verdad yo lo veo con mucha ilusión. Y termino con una cuña muy importante, y es porque el 2030. El 2030 se vence el primer ciclo de los compromisos que todos los países ya hicimos. Y lo que no hagamos ahorita, lo vamos a perder. Es decir, si no es ahorita que aprobamos los proyectos, si no es ahorita que ponemos en operación un montón de gigavatios que ya están en desarrollo, no vamos a lograr ver esa estrategia energética y esa estrategia de reducción de bonos al 2030. Entonces, yo sí hago un llamado muy importante a las empresas, por supuesto, a quienes hoy tengo el privilegio de representar, pero también al gobierno y también a las alianzas que hacemos público-privadas para que se logre concretar estos proyectos que son el vehículo de esos bonos de carbono, para que de aquí al 2030 tengamos que ofertar, porque nada sacamos teniendo grandes ilusiones y no dejando en firme estos proyectos para que efectivamente se pueda hacer esa mitigación y esa reducción. Me la has puesto difícil, porque ¿cómo puedo cortar a alguien que dice tan buenas cosas de Perú?
¿Ah? No se puede hacer eso. En un paraíso, realmente es el Banco Central de los bonos. Miren ustedes, pero quizás la frase, me encanta lo que has dicho de Perú, pero quizás la frase que más me ha impresionado, y esa es la apuesta que yo me quisiera llevar, ¿no? Las empresas del sector privado que forman parte del colectivo donde estamos, eso fue lo que dijiste, ya tenemos una forma de hacer las cosas que ya es así, ¿no es cierto? Esa es una diferencia notable en los últimos años, donde cada vez tenemos más empresas en el sector privado tratando de aprender a cómo hacer las cosas de una manera que marque la diferencia. Y en esta línea, las condiciones habilitantes del Estado, esto que hoy día Berioska efectivamente nos ha comentado, algo que no se ha conversado, pero en lo que con Brendan hemos sido parte, con algunos de los que están acá, que es la construcción de la propuesta de taxonomía de finanzas verdes, ¿no? Otros esfuerzos que se están haciendo desde el PIR, desde otros espacios, me hacen pensar que realmente sí tenemos buenas noticias que compartir. Nos faltan ajustar algunas clavijas, pero en general creo que hay elementos para decir, sí, estamos en el camino, hay que seguir adelante, y nos quedan unos breves minutos para alguna pregunta de la sala. Por favor, no sé. Carlos. Gracias, Fabiola. Yo soy Carlos Penny, presidente de Peninvest, amigo de casi todos los que ya he conocido y que voy a seguir conociendo. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve trabajando 25 años en la ciudad de Nueva York, de manejar el fondo forestal más importante que hubo en la región, que era UBS Timber Fund, la banca suiza, pero después de eso no se creó nada similar. Y ahora en estos eventos que he podido escuchar y compartir, yo me siento emocionado, sobre todo las últimas palabras aquí de Sandra, de que hable de Perú ser un banco central de bonos de carbono. Dos preguntas puntuales que quisiera hacer al panel. Hay dos jugadores muy importantes, Estados Unidos de Norteamérica y China. Yo lo que quisiera es que cada uno diga qué le recomendaría a Xi Jinping o al futuro presidente de los Estados Unidos que haga para que se cumplan las cosas que ustedes están diciendo. Gracias. Vamos a hacer un esfuerzo, pero creo que el micro anda por ahí, no sé quién quiere contestar. No sé si vamos a tener tiempo de todos, pero… Sí, adelante. Muy pretencioso darle recomendaciones a ese par de personajes, pero creo que nos aplican a todos las recomendaciones sobre… Ahora viene un poquito de drama, como diría mi hijo un día que estábamos agarrados los dos, que no lo maté porque mi Dios es grande y me dijo, ay, ya como el kilo de drama. Entonces, ya, un poquito de drama. Creo que tenemos que perder el miedo a enfrentarnos, a hacer las cosas, a cumplir con los requisitos, a cumplir con todos los criterios. Creo que desde el siglo pasado los seres humanos decidieron que tenemos que hacer cosas para enfrentar el cambio climático, para frenar los impactos del cambio climático. Creo que ese miedo se nos olvidó y nos pasamos ahora al miedo de la crítica, la mala prensa, la mala regulación, la mala legislación, el comprador jalando para un lado, el que ofrece jalando para el otro. Creo que un poquito de ponerle freno a eso. Hay muchísimas notas de prensa, las han mencionado hoy varias veces, y una de las últimas me reí muchísimo porque el titular es los bonos de carbono, el nuevo traje del emperador, y uno dice, pero por favor, o sea, ¿de dónde sacan estos chistes? Y arranca con una cantidad de cosas que, ¿quién le va a decir a este señor que no siga metiéndole ruido a algo que entre muchos tratamos de hacer bien? Habla de comercialización, de transacciones ficticias sobre cosas que no existen y no sé qué. Venga, es un intangible, pero ya funciona el mercado de carbono y demás. Creo que el miedo nos tiene a todos agobiados, el miedo a la mala prensa, a la crítica. Nada, hagamos las cosas como consideramos que se hacen bien, sigamos en la lucha, y bueno, a ese par de señores al que usted pide que les demos una recomendación,
olvídense de la mala prensa, de la crítica, del señor que dice que esto es el traje del emperador. Creo que muchos nos esforzamos para que los proyectos sean creíbles, sostenibles, para que la tecnología nos apoye con eso, y creo que eso hay que resaltarlo en este momento. Somos muchos los que tratamos de que las cosas se hagan bien y que esos proyectos sean de verdad, particularmente en el sector Afolú, que esos proyectos en territorio aportan muchísimo, aportan no solamente a reducción de emisiones o a mitigación, aportan con agua, biodiversidad, tema social, todo esto. Muchas gracias, Ángela. Y tenemos espacio para una pregunta más que nos ha venido de la gente que está en el Zoom, para Ángelo. Las salvaguardas que mencionó en el foro, ¿esto se realiza cuando requerimos de inversión del banco o planteas que se incorpore de manera independiente para ingresar un proyecto al mercado de carbono? ¿O cómo funciona este mecanismo? No sé si entendí bien la pregunta, pero lo que sí quiero decir es que todo proyecto, desde el inicio, cuando se diseña la descripción de proyecto, tiene que cumplir con los requerimientos de salvaguardas del estándar, en nuestro caso de BCS. Por lo tanto, independiente del inversionista, sea un banco o cualquier otro, es el mismo procedimiento. O sea, el diseño del programa y la implementación, y así lo dice claramente el estándar, en diseño e implementación se deben cumplir las salvaguardas con todas las cosas que dije en la intervención previa. Tiene que ver con la identificación de riesgo, con el respeto a los derechos humanos, con la política pública que hay en el país o la jurisdicción donde se desarrolla, que cada país también tiene sus propias regulaciones que el estándar exige que también se cumplan, obviamente, en términos, por ejemplo, de consulta a los pueblos originarios, etcétera. Entonces, más allá si el crédito lo va a comprar un banco o quien sea, la salvaguarda y la aplicabilidad y lo que se audita por parte de los cuerpos de validación y verificación elegibles en el programa BCS es ineludiblemente la misma. No hay una excepción por el tipo de comprador que haya vinculado a un proyecto. Gracias. Y una última, porque como me han dicho que tengo 5 minutos y quedan 3. Brendan, hay una pregunta que es para un abogado como tú. Ahí está el micro. ¿Un proyecto de planta de hidrógeno verde en Perú podría lograr emitir bonos de carbono? Elegí bien a mi víctima, ¿no? A ver, el hidrógeno verde es producido por un proceso de electrólisis utilizando energía renovable. Y el uso, digamos, futuro del hidrógeno verde, porque al día de hoy no hay un mercado, o sea, hay determinados segmentos donde se produce y consume, no hay un mercado global. Ahorita todo está en R&D y ver cómo se va a consumir a gran escala, pero si eventualmente se introduce este R&D, que creemos que lo va a hacer en el futuro, va a suceder en el futuro, este hidrógeno verde producido por energías renovables definitivamente va a sustituir, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles, con lo cual eventualmente habrá algún tipo de desplazamiento de emisiones de gases de efecto invernadero que permitirán eventualmente con la metodología y las salvaguardas, etcétera, etcétera, poder acreditar esa desviación del crecimiento o del consumo de emisiones, ¿no? Pero definitivamente estamos todavía, creo que en una etapa temprana, pero si ya estamos hablando de hidrógeno verde, creo que es un criterio muy similar también al desplazamiento que realizaría la energía renovable, ¿no? Simplemente la energía no se extingue, se transforma y el hidrógeno verde es una forma de transformación de la energía renovable. Muchas gracias. Y este panel no se extingue, se transforma. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este espacio. Un aplauso, por favor. Para nuestros panelistas. Y el mensaje con el que yo quisiera que nos vayamos es que ¿hay desafíos? Sí. ¿Hay formas de enfrentar los desafíos? Tenemos también herramientas, capacidades y cada vez más
somos los que estamos de este lado proponiendo que crezcamos y que innovemos y que sigamos adelante. Así que sí, hay noticias positivas. Muchas gracias.